Bienvenidos a un nuevo podcast de Forbes de Ecuador. La educación necesita innovarse. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto con nuevas metodologías. Acompáñennos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Bueno, bienvenidos a un podcast más de Forbes de Ecuador. Estamos aquí con Carla Chediak. Ella es directora académica de Discovery International School, quien hoy nos va a hablar un poco de las metodologías que están manejando dentro de esta institución académica. Pero antes de empezar con eso, me gustaría que nos cuentes un poco sobre su contexto, historia, cuándo la fundaron, con qué valores quieren empezar. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Lo primero de entender es que Discovery es un sueño que viene desde hace muchísimos años. Éramos un grupo de locos, 3 locos, que hablábamos de qué lindo sería poder hacer educación sin tener que seguir la estructura de siempre, ¿no? El profesor escucha, los niños están callados, digamos, el profesor habla, los niños están callados. Entonces, para nosotros era súper importante el poder hacer nuestras propias políticas de educación y poder innovar. Y entonces estos 3 locos un día dijimos, bueno, ya es momento, pongámonos nuestros colegios. Una de ellas soy yo, otros 2 son, una es educadora, tiene mucha experiencia, y uno de ellos también es fundador de colegios. Este es uno de los colegios que ha fundado. Entonces ya venimos con todo este bagaje, esta experiencia. La que menos experiencia tiene 20 años. Entonces decidimos, bueno, ¿a qué lugar queremos apuntar? Y dijimos, queremos que sea en el Valle de Cumbayá, porque en Cumbayá hay mucha oferta académica, pero es muy costosa. Y uno de nuestros principios es, se puede hacer una muy buena educación innovadora a un precio justo. Entonces ahí fue que comenzamos a pasearnos por la ruta viva, bajábamos, subíamos, encontrando un terreno apropiado, un terreno que nos permitiera hacer una construcción adecuada para los niños. Y así fue que conseguimos un terreno a una cuadra del regreso, del retorno a Quito, de la ruta viva, en la cerámica. Y pues decidimos, ese es el terreno perfecto. Al principio decíamos, ¿será que compramos una infraestructura ya hecha? Pero dijimos, no, algo nuevo, algo bien hecho. Y así fue que nació Discovery, ¿no? Contratamos un estudio arquitectónico, les dimos todas nuestras ideas de la experiencia, qué debe tener, porque a veces uno piensa el colegio solamente aulas, canchas, se acabó, ¿no es cierto? Pero en realidad no es así. Un colegio tiene muchísimas características importantes que se debe tomar en cuenta y que en base a la experiencia nosotros diseñamos. Entonces, nuestro edificio, este primera etapa de la construcción, fueron la administración, fue el preescolar, un piso, y la primaria, un piso. ¿Hace cuánto fue? Esto, nosotros comenzamos la construcción hace año y medio y pues arrancamos admisiones en enero. Y lo importante de entender es que nosotros decidimos estructurar el colegio un poco diferente. Usualmente los colegios dividen como el Ministerio de Educación te pide, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria. Pero el preescolar usualmente va únicamente hasta primero de básica, que era lo que antes conocíamos como el kinder. Y nosotros dijimos no, porque los niños pequeños de 8 años juntados con los niños de 12 años tienen demasiada diferencia, ¿no? Los niños de 12 años tienen otro lenguaje, otros intereses, conversan otras cosas. Entonces nosotros dijimos no, queremos un preescolar más amplio. Y así fue que decidimos hacer este preescolar de inicial 3 años, comenzamos con 3 años, hasta tercero de básica, que viene a ser lo que antes era segundo grado. Y entonces, en este edificio los niños salen con la comunicación al 100%. Hablar, escuchar bien y leer, porque la lectura es una destreza que hay que trabajar muchísimo y que aquí nosotros no tenemos una cultura lectora, lamentablemente, y pues se tiene que trabajar, ¿no? Y pues luego la primaria va de cuarto de básica a octavo de básica. No va solamente hasta séptimo, sino hasta octavo, porque nosotros vemos que hay que proteger mucho la niñez. Nosotros vemos que ahora los adolescentes caminan a una velocidad extremadamente rápida. Y hay que desacelerar esos procesos, porque para ser adultos tenemos toda la vida, pero para ser niños tenemos muy poco. Entonces nuestra primaria va hasta octavo de básica. Y de hecho creo que hay un rango de edad, ¿no? Que es que consideramos adolescentes hasta cierto punto son niños, exacto, incluso hasta cierto punto son bebés, creo que hasta los 2 años, después de partir adelante. Entonces sí es verdad que pues la adolescencia y la niñez vuela, pero
depende mucho también de qué estamos usando en la educación, ¿no? Así es. Y en parte obviamente es de la casa la responsabilidad, pero también es mucho la responsabilidad del colegio que tú escoges como padre de familia. Y entonces así fue que este año nuestra oferta educativa abre desde inicial 3 años hasta octavo de básica, porque lo que es importante entender de Discovery es que es un colegio que va a ir creciendo con esta generación de octavo de básica, será la generación más grande, no los mayores, y ellos pues liderarán el crecimiento del colegio hasta tercero de bachillerato, pues es una oferta completa hasta la secundaria. Entonces estamos hablando de nuevas metodologías, ¿no? ¿Cuáles son esas metodologías que van a usar? Yo te decía al principio que tenemos un montón de experiencia y pues hemos trabajado en colegios de mucha élite que usualmente se casan con un método específico, ¿no? Entonces ahora está muy de moda Reggio Emilia, que todo el mundo escucha, Montessori, que todo el mundo escucha, pero realmente nosotros lo que vemos es que cada generación viene con su particularidad. Antes nos educaban para escuelas de homogéneas, perdón, donde todos leíamos el mismo libro, hacíamos la misma actividad, todos. Pero ahora las clases son muy heterogéneas. Tú tienes niños que viajan un montón, los papás les estimulan a leer, tienes mucha variedad. Y también la diferencia de aprendizaje dentro de un mismo paralelo. Tú puedes tener niños que aprenden construyendo, otros que aprenden cantando, otros que te aprenden moviéndose. Entonces, la diferencia en la forma de aprender también hay que tomar en cuenta. Y es así que nosotros no decidimos casarnos con una pedagogía específica. Nosotros somos técnicamente constructivistas. Tú me preguntarás qué quiere decir ser constructivista. El constructivismo básicamente cree que los estudiantes tienen que aprender haciendo, descubriendo, haciendo experiencia. Y para eso tú utilizas metodologías activas, donde el niño es el centro, no el profesor, sino el niño es el que va construyendo. Y en ese sentido, utilizamos primero el juego, porque cerebralmente, y esto hay muchos estudios de la neurociencia que lo dicen, hasta los 11 años los niños son muy concretos, tienen que poder tocar, manipular y ver para poder aprender. Y luego ya pueden pasar a las fases más abstractas de aprendizaje, donde quizás, por ejemplo, los números y los conceptos más abstractos. Entonces, para nosotros el juego debe llevarse hasta la primaria. Los niños tienen que trabajar a través de moverse, ¿no? Incluso dicen que dentro de los primeros 5 años, lo más importante, o sea, dentro de los 5 años, el crecimiento y la atención que le das a un niño son los más importantes años de su vida, en teoría, ¿no? Uh-huh. Y lo decía, justo ahorita me haces caer en cuenta, una niña de 8 años hizo un TED Talk y hablaba sobre la importancia de los primeros 5 años de un niño. Uh-huh. Y lo primordial que ella decía es que el juego es lo que abre pues todas las neuronas del cerebro de un niño. Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Por supuesto, y además que el juego no solamente te enseña como que el aprendizaje de las habilidades, que es lo principal, pero el juego también te hace líder. El juego te enseña cooperación, trabajo en equipo, seguir reglas. O sea, el juego te enseña demasiadas habilidades para la vida que te vuelven líder. Y luego está, ya en la parte metodológica, están métodos, por ejemplo, la investigación, ¿no? El método de indagación. Está la parte del aprendizaje basado en proyectos donde los niños buscan cómo demostrarte lo que han aprendido. Está el aprendizaje basado en problemas de la vida real, porque si tú no le das un contexto al aprendizaje, si tú no le enseñas al niño el valor de lo que está aprendiendo, entonces realmente se vuelve para ellos es una pérdida, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos enseñaron un montón de cosas que si te preguntan, no, y probablemente tú dices, ¿por qué me habrán enseñado esto si nunca he usado? Entonces realmente es enseñarles a ser aprendices para toda la vida. Eso es lo que tú quieres. Y esto lo hacemos a través de estas metodologías activas en movimiento, descubriendo para que los niños pues puedan realmente explorar todo lo que son capaces de hacer, porque a veces minimizamos, ¿no? Por ejemplo, en preescolares son muy chiquitos, no van a poder hacer. Mentira, el niño preescolar tiene una manera de pensar tan creativa, tan diferente a la que nosotros como adultos tenemos. A veces más bien la adultez nos hace más cerrados en nuestra forma de pensar. Y es cierto que las nuevas generaciones son diferentes. Es decir, muchas veces escuchamos a las abuelas decir, los niños de ahora vienen con otro chip. Es verdad. Es verdad, vienen con otro chip. Y por eso tú ves en el aula, a veces dicen, ay, este niño que es tan malcriado. En realidad es porque el niño no se siente estimulado, porque no hay suficiente reto en lo que está aprendiendo. Y lo que tú quieres es tener niños retados que se sientan que hay un desafío en el aprendizaje, ¿no? Y eso también baja los niveles de por ejemplo, estos problemas disciplinarios que ahora hay, ¿no? Se habla muchísimo, por ejemplo, ahora de los diagnósticos, pero muchas veces se diagnostican a niños pequeños que ni siquiera deberían estar diagnosticados porque un niño de 4
8 años, ¿cómo debería estar aprendiendo? Moviéndose. No puedes esperar que el niño se siente, te escuche y no haga nada, porque es un niño, ¿no? Y por el otro lado vienen con todo el background tecnológico, que es verdad, que hay que formalizar un poco este aprendizaje tecnológico, sin duda, pero sí vienen con un chip diferente. Además que estos niños se van a enfrentar a cosas que nosotros no nos hemos enfrentado. Cuando nosotros planteábamos el colegio, decíamos, hay que pensar en una educación para adelante, para el futuro, ¿no? Ya no educamos a niños que van a estudiar formalmente en la universidad, sino van a estudiar remotamente y van a necesitar habilidades de trabajo remoto y van a necesitar poder desarrollar habilidades como la música, el arte, que les va también a permitir desfogar sus emociones, el estrés, la ansiedad del día. Entonces hay muchos componentes que hay que tomar en cuenta. Definitivamente las generaciones de ahora son muy distintas a la nuestra. Es cierto. Hablando de las metodologías, estamos hablando de enfoques Montessori, ¿no es cierto? Montessori, método of mindfulness, health and play, todas esas metodologías, ¿no? Te hablo un poquito. Sí. Si hablamos de Montessori, por ejemplo, yo te decía, yo no me casé con una metodología concreta, pero de Montessori lo que a mí me encanta es el material didáctico. Sí. Montessori tiene mucho material para el aprendizaje de lo que yo te digo, construyendo, haciendo, ¿no? Entonces, eso hemos tomado de Montessori, estamos haciendo una importación de los Estados Unidos porque para nosotros era importante tener material de calidad para los niños, entonces estamos haciendo una importación con un montón de material Montessori, pero por el otro lado están estas ya metodologías que nosotros hemos incorporado a nuestra enseñanza. Entonces, tú me hablas, por ejemplo, del método Orff. El método Orff es nuestro método para el aprendizaje de la música. Karl Orff, en los 30, hablaba de que el aprendizaje de la música tiene que ser muy percutivo y con el cuerpo y el canto. Nosotros optamos por no enseñar un instrumento complejo como el piano, el violín, etcétera, porque primero que a veces el tiempo es muy reducido. Muchos colegios dicen 2 horas a la semana de violín, pero con 2 horas a la semana tú no aprendes mayor cosa. Entonces nosotros decíamos, uno de nuestros principios era la integridad. Lo que yo voy a ofrecer es lo que tengo que cumplirte y bien cumplido. Entonces yo preferí hacer un programa de música más global, más que les eduque a los niños en el sentido de tener una apreciación de la música, de poder decir, yo conozco, este instrumento que está sonando, ¿qué es? O cuál es la función del director de orquesta, o poder leer la notación musical. A veces no nos damos cuenta que la notación musical es muy matemática, cumple con patrones y ritmos. Cuando yo hago un patrón, claro, ¿no? Sí. Entonces, esa parte lo hace el método Orff y también es muy percutivo. Entonces, vamos a tener instrumentos de percusión como las baquetas, los triángulos, tienes los tambores, tienes los xilófonos. Esos sí van a aprender la melódica, que es un tipo de piano que soplas, ¿no? Sí. Y todos estos instrumentos que son más percutivos, que permiten a los niños aprender conceptos como la armonía, el ritmo, la melodía, que son cosas importantes en la música. Y luego tienes el Mindfulness Health and Play, que le hemos dado realmente un montón de fuerza. Y le hemos dado porque cuando construimos el programa de educación física, una de las cosas que yo decía era, a mí me enseñaron solo a jugar con bolas. El fútbol, el vóley y el básquet son fantásticos, generan un sentido de pertenencia e identidad. Vamos a tener nuestras selecciones, por supuesto, pero yo tenía terror a las bolas y a mí nunca nadie me enseñó que había otras formas de moverse. Entonces, el play tiene mucho que ver con aprender a moverme de distintas formas. Decir, si no soy buena con las bolas, pues puedo correr, puedo hacer yoga, puedo hacer pilates, puedo hacer danza. Todas esas son formas de movimiento y entender que el movimiento es valioso para mí como persona, ¿no? Como persona saludable. Sí. Entonces, eso. Y la parte del mindfulness que nosotros le hemos trabajado bastante, porque hay muchos estudios que ahora dicen que los niños se están enfrentando en las edades pequeñas a cosas que nosotros no teníamos que enfrentarnos. Como la información ahora está muy rápida, los niños se enfrentan a cosas como pensar la guerra, la bomba nuclear. Antes estas cosas casi que ni te conversaban, pero ahora tú encuentras a los papás viendo Twitter, Facebook, todas estas cosas y hay esta información y los niños se enfrentan a esto. Y los niveles de ansiedad y de estrés en los niños son altísimos. Sí. Entonces, mindfulness les ayuda a manejar esto, a manejar sus emociones en el presente, la hora, cómo me siento, y entonces me conecto con estrategias. ¿Qué hacer journaling? ¿Qué pintar mandalas? ¿Qué hacer yoga, meditación? ¿Qué hacer grounding? Conectarme con la naturaleza, que es súper importante. Entonces estas destrezas les van a ayudar. Y health tiene el componente de escoger lo mejor para mi cuerpo. Ingerir y consumir cosas que me hacen bien y que me hacen sentir bien. Ok. Y para poder aplicar estas metodologías, entiendo que la infraestructura del colegio pues tiene que aplicarse a esas metodologías. ¿Cómo está estructurado el colegio? El colegio ha sido súper bien pensado. Te voy a comentar desde afuera para adentro, ¿no? Entonces, lo primero que decíamos es, bueno, cuando los niños estén en secundaria, van a querer hacer sus travesuras. Y hay que tener
hay que tener mucho cuidado con esas áreas oscuras donde tú no ves. Entonces, cuando tú vas al campus, tú vas a ver que es un campus muy abierto, donde tú tienes una visualización de los estudiantes todo el tiempo. Entonces, eso primerísimo, ¿no? Tomar en cuenta las áreas verdes, áreas que permitan a los niños realmente jugar, divertirse, salir a hacer estas experiencias. Luego pensábamos, usualmente el Ministerio de Educación, por ejemplo, te manda un comunicado y te dice, hoy la radiación va a estar altísima. O de repente llueve, como es nuestra ciudad, ¿no? Sí. Y lo que usualmente pasa es que los colegios les encierran en el aula porque no tienen dónde meterles. Entonces nosotros decíamos espacios exteriores cubiertos. Entonces tú vas a ver que nosotros hicimos techos de tenso estructura de una membrana que te permite pasar el sol sin pasar los rayos UV y que también no tiene esta característica de que cuando llueve se escucha fuertísimo, ¿no? Esta resonancia. Entonces, las áreas cubiertas para nosotros era fundamental porque los niños, cuando es el recreo, tienen que salir al recreo. Es importante que tengan esos espacios, ¿no? Y luego ya en las aulas, ¿no? En las aulas tenemos cosas como, tomamos en cuenta mucho la luz natural, el poder usar la luz natural, que haya suficiente ventilación en el aula, los niños llegan del recreo comiendo, haciendo ejercicio, ¿no? Calientísimo, claro. Ajá. Entonces tú quieres que haya una muy buena ventilación. También tenemos paneles acústicos en el techo, porque sobre todo en la edad preescolar, tú quieres que el niño escuche claramente a su profesora. ¿Por qué? Porque ahí pronuncian las nuevas palabras. Sí. Entonces, el panel acústico te permite que no haya eco y que el sonido llegue perfecto al oído del estudiante. Otras cosas son las formas de las mesas, ¿no? Antes tenían estas formas de las mesas con las puntas, o eran con las puntas hexagonales y tú caminabas y ¡blum! Te pegaba del golpe, ¿no? Entonces, para el preescolar son las mesas de Nu, que permiten que tú te sientes a nivel de los niños y mires a los ojos de los niños, porque eso es lo que quieres, estar al mismo nivel en los ojos. Y por el otro lado está en la primaria, en cambio, tenemos las mesas rectangulares que me permiten organizar el aula como yo quiero, para grupos, para tenerles en U, para parejas, entonces te permite hacer todas las formas posibles dentro del aula, ¿no? Y la idea es tener un horario que combine tiempos dentro, tiempos fuera, para que los niños realmente puedan utilizar toda esta infraestructura que está a la mano. Digamos, la malla académica, ¿no? De que van a tener clases, por ejemplo, ya en primaria, en donde puedan estar afuera y dentro de las aulas y poder... Igual en el preescolar, por ejemplo, todas las aulas del preescolar salen a su propio patio, ¿no? Entonces, para que puedan hacer las experiencias. En la primaria nosotros tomamos en cuenta, muchos colegios te dicen, yo tengo el laboratorio, ¿no? Pero cuando lleguen a la secundaria, laboratorio de física, química y biología. Pero ya es muy tarde cuando entran al laboratorio en la secundaria. El laboratorio tiene que entrar desde que son chiquitos en la primaria. ¿Y por qué? Porque en el laboratorio tú aprendes destrezas para la vida. Por ejemplo, hacerte preguntas, ¿no? Ahora tú vas al ChatGPT, hasta para el ChatGPT necesitas hacerte una buena pregunta, ¿no? Si te vas a poner una empresa, preguntarme, ¿qué me pongo? ¿Por qué me pongo lo que me quiero poner? ¿No? Entonces tienes que pensar. Luego está la parte de hipotetizar. Hace un poquito tuvimos una consulta. Tú dices, ¿qué voto? ¿Sí o no? Pero para eso tienes que poder hipotetizar. ¿Qué va a pasar a futuro con la información que tengo? Que hipotetizar es generar como una adivinanza, educated guess, ¿no? Pero es una adivinanza educada. Entonces, para poder tomar una buena decisión hasta en una consulta popular, tienes que poder hipotetizar. Y luego está la parte de las variables. Si yo me pongo mañana un negocio, yo tengo que poder decir, ¿qué pasa si yo cambio los costos? ¿Qué pasa si yo cambio mi materia prima? ¿Qué pasa si apunto a otras personas? Claro, crear un criterio, ¿no? Exacto. Entonces, tú quieres gente pensadora. Y el laboratorio, ¿no? Las ciencias te permiten generar eso, al igual que las ciencias sociales, las humanidades, ¿no? Hablábamos un poco sobre el mindfulness y también de que la academia ha evolucionado un montón. ¿Ustedes qué herramientas están implementando para trabajar en el tema de la seguridad emocional de los niños? Yo te decía esta parte del estrés, ¿no? De que los niños están ahora trabajando, pero también hay muchos papás que se preocupan, por ejemplo, del acoso escolar, ¿no? Y yo veo que se ha vuelto como un modus operandi esto de apagar los incendios, pero no de prevenir. Sí. Y nosotros tenemos que tener programas que prevengan a conductas de riesgo, al acoso escolar, a la falta de manejo en la frustración. Entonces, nosotros tenemos un programa socioemocional que permite a los niños descubrir sus emociones, cómo me siento, no solamente mentalmente, sino también físicamente, cuando uno a veces tiene ira, le duele la panza o hace puños, ¿no? Entonces, reconocer eso. Y luego es caminar hacia cómo gestiono, porque no solamente se trata el saber cómo me siento, sino qué hago con estos sentimientos, cómo decirlo, ¿no? Claro. Cómo lo digo y también cómo dialogo.
cómo resuelvo un conflicto, ¿no? Con mi compañero, si hay algo que no me gusta, y también aprender a parar. Esto no me gusta, aprendo a decir no. Y no tengo miedo también de ir al adulto. Cuando necesito el apoyo del adulto, yo recurro a él. Y eso es lo que debería pasar en un ambiente escolar, ¿no? Y por el otro lado, también nuestro programa se enfoca mucho en que los niños aprendan a tener límites. Ahora utilizamos mucho el tema del método esto de la disciplina positiva. La disciplina positiva tiene cosas maravillosas, como por ejemplo la reflexión frente a los comportamientos, el descubrir dónde estuvo mi error. Pero para tú saber qué error descubriste, tienes que saber por dónde nace el error. Sí. Y para eso tienes que saber los límites. Y los límites dan seguridad a los niños, ¿no? Si tú dejas mucho en libertad, esa seguridad se pierde. Entonces, para nosotros es súper importante que los niños conozcan sus límites, que sepan cuáles son las consecuencias, que se negocien con ellos también las consecuencias, pero también los límites, que ellos sepan cómo me debo comportar en el aula, qué tipo de respeto tengo que tener a mi profesor. Son cosas importantes que se han ido perdiendo, ¿no? Y finalmente está toda la parte de poder saber que ellos están en un entorno seguro, ¿no? Que nunca les va a faltar el apoyo de la gente que está a su alrededor. Y hablando de límites, también me surge la duda de, tenemos a la mano las herramientas de tecnología en cualquier momento. Yo tengo una hija de 11 meses que busca el teléfono y claro, me ve a mí y todo el tiempo como que hasta me remeda a veces. Y yo pues soy mamá cero pantallas, espero hacerlo en los próximos 3 años, pero es tan importante, ¿no? Que en el colegio también, tú lo decías, la información y la tecnología es una herramienta muy valiosa, pero también tiene que tener como sus controles, ¿no? Sobre todo en la infancia. ¿Cómo ustedes van a controlar eso? Ahí vamos a 2 cosas, ¿no? Lo primero que te diría es, la información ahora está a un clic, ¿no? Yo quiero encontrar cualquier cosa, voy al internet, se acabó. Pero lo que tú tienes que darles a los guaguas es herramientas y habilidades para saber qué hacer con toda esa información que está disponible para ellos. Entonces, yo te diría que lo primero es que yo pienso que en la edad preescolar tú sí tienes hasta por lo menos primero de básica kinder, sí tienes que limitar un poco el uso de la tecnología, tienes que hacerles encontrar un equilibrio entre el tiempo afuera, el tiempo adentro, el tiempo con la tableta, etcétera. Tú tienes que establecer tus límites en el hogar y en la escuela también debe haber. Por eso nosotros, no es que satanizamos la tecnología y dice nadie usa, ¿no? Vamos a tener nuestras iPads en preescolar, donde tenemos los centros y los niños tendrán un centro de tecnología de vez en cuando y utilizarán esas iPads. Pero ya a partir de segundo de básico y tercero ya irán al aula de tecnología. Y en el aula de tecnología no solamente hay que enseñarles herramientas tecnológicas, nosotros tenemos un programa extranjero canadiense que trabaja la tecnología de una forma estructurada, no con pedacitos así, sino que tienen 3 proyectos al año. En 2 aprenden aplicaciones específicas y en 1 aprenden programación, porque la programación te da una forma crítica de pensar hacia los problemas. Sí. Pero también está en tecnología todo el componente de cómo manejo la información, cómo sé que una fuente es valiosa o no. Los colegios han perdido de vista realmente el enseñar esto. No es solamente enseñarles a usar la computadora o investigar, punto, sino es saber hacer indagaciones donde ellos sepan ¿dónde voy? ¿A qué fuente voy? Sí. Y también a contrastar, ¿no? Entonces tenemos una aula de tecnología que permite que ellos trabajen individualmente, pero luego se junten en equipos, ¿no? Y digan, entonces, yo investigué tal cosa, ¿no es cierto? Pero acá dice otra cosa, ¿no? Y acá dice otra cosa. ¿Y por qué dice ahí? ¿Y cuál es la visión de este medio? ¿Y cuál es la visión de este otro medio? Entonces hay que enseñarles a tener criticidad, porque ahora la información es o blanca o negra, y esos tienen que construir su gris. Y su gris va en cuanto a sus valores, a sus creencias, y eso hay que respetar. Y ellos tienen que poder ir haciendo su criterio sobre la información que tienen. Y eso la escuela tiene que enseñarles. Chévere. Y hablando un poco sobre qué también tienen que enseñar, hablamos de que los niños aprenden muchas cosas, ¿no? El inglés y otros idiomas, sobre todo en la infancia, es donde más pega. Creo que en donde más tiene acogida en los niños aprenden muy rápido y sobre todo si es que es otro idioma. ¿Cómo ustedes van a manejar este tema? Nosotros decidimos enfocarnos en el inglés al 100%, no tenemos otras lenguas porque para nosotros, yo te decía, hay que dedicarle el tiempo bien a las cosas que haces y tienen que salir bien. Entonces, para nosotros que tengan un inglés. Además es el idioma que todo el mundo usa, así es el idioma global para los negocios, para todo lo que tú hagas. Entonces, para nosotros era buscar un nivel de salida que es C1, que tú me dirás, bueno, que es C1, es un nivel que les permite a los niños estudiar, vivir en un país extranjero sin ningún problema donde hablen el inglés, ¿no? Entonces, tal vez ahorita se ha vuelto muy de moda, ¿no? Nivel C1.
Sí. Pero, ¿qué es ese nivel C1? ¿Cómo llego a ese nivel C1? Y a veces es confiar, ¿no? Yo entro en el inicial 3 años, ¿qué garantía tengo de que van a llegar a ese nivel C1? Entonces, Claro. nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tomar pruebas estandarizadas TOEFL internacionales, primary y junior, primary para la primaria, junior para la secundaria, que me van a permitir medir el progreso de los estudiantes hacia la meta. Y yo voy a ir ajustando ese programa de inglés a las necesidades, porque además hay generaciones que vienen más orales, otras que son mejores con lo escrito. Sí. Entonces tú tienes que ir ajusta, ¿no? Y entonces la idea es ir ajustando el programa y irte dando a ti como padre de familia estos reportes y decirte, tu hijo está aquí, hay que trabajar en esto, hay que mejorar esto, ¿no? Y todas esas cosas van a permitir que a mí me ayuden, me van a ayudar a llegar a esta meta concreta, que es este C1 que yo te quiero ofrecer como padre y cumplirte y darte esa garantía que es importante. Claro, es tan importante el tema del idioma y como les decía, aprenden a esta edad tan bien, ¿no? Tan fácil. ¿Qué otros programas internacionales ustedes van a manejar justamente en el tema de habilidades y, por ejemplo, que hablábamos de la tecnología? Solamente me regreso un poquito a la pregunta Sí, que claro tú que me sí. hacías sobre, me decías, ¿y por qué en el preescolar? En el preescolar nosotros vamos a tener el 60% de inglés y el 40% en español. Okay. La mayoría de materias, science, social studies, technology, arts, incluso el mindfulness, health and play, se maneja en el segundo idioma, ¿no? Porque cuando son chiquitos ellos tienen una neuroplasticidad cerebral que les permite aprender con una velocidad, esto es ser esponjas, lo que todo el mundo dice, ¿no? Entonces aprenden rapidísimo. Luego ya en la primaria baja un poco porque sociales, nosotros sí lo hemos pasado español, nosotros no estamos de acuerdo con que aprendan la cultura e identidad de su país en inglés, tienen claro. que hacerlo en su lengua materna, Claro, ¿no? claro. Y por último está ya la parte ya y sí en la secundaria cuando ellos escogen. Entonces ahora yéndome un poco a tu pregunta, nosotros sí buscábamos un programa para el bachillerato que les tenga una exigencia importante a los niños. Entonces, en ese sentido de la exigencia, nosotros hemos escogido el bachillerato internacional para los últimos 2 años del bachillerato segundo y tercero, que eso ya es a futuro, ¿no? Y pues seremos un colegio BI en ese momento. La idea es que los estudiantes pues tengan sus electivas, escojan y que tengan un programa riguroso, ¿no? Académicamente riguroso que les permita entrar a la universidad con tranquilidad. Les preparamos para toda la vida para eso, ¿no? Pero obviamente el diploma sí te ayuda, sí te da esa exigencia. Y luego nosotros decíamos, bueno, también es importante dar un aval al padre de familia, ¿no? Somos un colegio nuevo, confiar en una propuesta nueva es complicado y la experiencia es súper importante. Entonces nosotros decíamos, bueno, y entonces buscando encontramos Round Square. Round Square es una organización internacional que está en todos los continentes, en más de 50 países. Y Round Square lo que hace es genera el trabajo en liderazgo y en la parte también de la sostenibilidad, que es ahora muy importante. Tú ves ahora las generaciones se preocupan mucho por el reciclaje, por la conservación del agua, los recursos, ¿no? Entonces, Round Square lo que hace es, tiene estos campamentos de liderazgo donde los niños pueden ir a hacer diferentes experiencias de liderazgo. Adicionalmente, eso te permite hacer intercambios con colegios alrededor del mundo donde no solamente son físicos, que tú vas al colegio, sino que también te permite que si yo estoy enseñando algo igual a un colegio en Singapur, estamos hablando de la globalización, entonces yo puedo hacer un contacto con ese colegio en Singapur y hacer vía Zoom una clase donde todos los niños tienen ese contacto con la gente afuera, ¿no? Entonces, Round Square nos gusta muchísimo. Nosotros ya comenzamos la aplicación a Round Square el próximo año porque ya a partir de tener un año ya podemos aplicar y pues para nosotros esa va a ser una muy buena garantía que les va a ayudar también a los papás a confiar todo, ¿no? Y también generar este programa de intercambios que para nosotros es valiosísimo para los chicos. Súper importante. ¿Para cuándo ustedes proyectan quizás abrir el bachillerato, por ejemplo? Ahorita abrimos hasta octavo de básica, entonces si tú calculas cada año va a ir subiendo un año, próximo año abriremos noveno, décimo, etcétera, ¿no? Entonces va abriendo de poco a poco. Yo te decía, la generación más grande va a ser los niños de octavo de básica, ¿no? Para nosotros también la construcción de la secundaria se da de aquí en 3 años, claro, ¿no? Porque es una construcción de 3 etapas y es realmente un proyecto que se conjuga, ¿no? Lo que no va a pasar con nosotros es que el día de mañana estamos en un aula y te voy a poner en la mitad del jardín. No, claro. El colegio ha sido estructurado y planificado para ir creciendo hacia arriba también y esto también te da la garantía de que los espacios verdes se van a respetar. Es chistoso, Carla, hablábamos antes de empezar el podcast que es profe de una compañera de nosotros, Dani Muñoz, y pues es una experiencia y años de experiencia dentro de la academia, ¿no? ¿Cómo es para ti haber sido parte de este proyecto? ¿Es un hecho realidad? Este ha sido mi sueño de toda la vida. Yo realmente siempre he soñado en poder llevar lo que yo pienso, lo que yo quiero para mis niños, ¿no? Y he tenido muchas veces que trabajar en colegios que
generalmente he ocupado cargos donde yo he estado de acuerdo con las políticas, pero siempre llega un punto en que tú dices, ¿cómo yo quisiera hacer esto diferente? Y tú tienes que seguir, tú tienes que ser leal a donde estás trabajando, ¿no? Claro. Entonces yo seguía leal y pues hacía lo que me pedían. Pero esta es una oportunidad de innovar, de generar, de hacer niños pensantes, ¿no? Y de poder hacer todo esto que yo he soñado. Te digo que me da hasta escalofríos de pensarlo porque me llena de una emoción. Y yo siempre he dicho, yo quiero dar lo mejor a los niños porque se lo merecen. A veces we underestimate them, ¿no? Les subestimamos y decimos no pueden. Y pueden tantas cosas. Y hay que confiar en estas generaciones. Y la verdad es que lo que nos queda es esto. Confiar en estas generaciones del futuro que nos ayuden a cambiar este presente de verdad. Y estas generaciones que nos permiten innovar, ¿no? Sí, sí. Y que nos permitan sobre todo eso, construir el mañana que queremos. Y ellos nos van a ayudar desde donde sea que estén. Porque yo digo, yo quiero construir líderes. Y no necesariamente líderes dueños de empresas, de repente desde donde estén, en su círculo social, que sean líderes positivos, que lleven adelante justamente estas ideas innovadoras y que vuelvan a nuestro país también lo que nosotros soñamos hacia futuro también, ¿no? Que ayuden a crecer nuestro país. Nosotros decíamos en la misión y visión, gente con una mentalidad local, pero también global. Entonces, que lleven a nuestro país todo este conocimiento global que pueden tener. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos. Yo les agradezco muchísimo. Les invito a conocer Discovery. Es diferente que te lo cuenten, a que vayas y experimentes. Nuestro eslogan es, queremos cambiarlo todo. Y decimos el make your own way. Porque nosotros de verdad queremos cambiar la educación, la forma en que se hacen las cosas. Y de verdad confiamos en la capacidad de cada uno de los guaguas y en lo que se merecen. Así que les invito a conocer Discovery. Gracias, Carla. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.